Creo que la figura del entrenador de base ha cambiado en España. De hace 30 años aquí, una barbaridad. El mayor problema en las derrotas es el propio entrenador. Que el entrenador se conozca como persona antes que como entrenador. No encuentras la recompensa si terminas ganando el partido. Y claro, vuelve a ser otro factor externo. Y pienso que el entrenador de base tiene que centrarse en cuestiones bastante básicas, no sencillas, pero básicas. Claro, el problema es que empezamos noviembre, diciembre, eso se va deteriorando. Si hay alguna cosa rara se enquista. Y eso cuando llega enero o febrero, eso es una bomba. Todos merecemos lo mismo. Mire usted, todos somos iguales en los derechos nos igualan, pero los méritos nos distinguen. Sea del estatus que sea, siempre que sean entrenadores profesionales, muestran niveles de ansiedad altos, niveles de estrés altos, irritabilidad. Creo que es muy diferente venir a entrenar, venir al entrenamiento, que ser parte del entrenamiento. Si esa figura de entrenador llegase a entrenar ahora al alto nivel, pues no tendría mucho recorrido. Bueno, muy buenas a todos y a todas. Muchas gracias por estar acompañándonos en otro episodio, como ya es de costumbre con Fer. Muy buenas tardes. Y con un invitado, nos ha tocado venir hoy a Salamanca, todo un gusto. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer. Bueno, ¿cómo estás, Juan? Pues muy bien, la verdad es que abrumado por tanto despliegue tecnológico. Bueno, no me lo esperaba y bueno, pues ha sido una gratísima sorpresa el veros y el ver todo el montaje que tenéis. Bueno, hay que hacerlo bien, ¿no? Decimos que esto es un podcast hecho sin prisa y creo que es algo que las cosas sin prisa quedan bien al final. Correcto, las cosas de palacio van despacio, dicen. Efectivamente. Así que bueno, Juan, vamos a tratar varios temas a lo largo del día de hoy. Como ya es costumbre, siempre nos gusta empezando a conocer a la persona que entrevistamos. Siempre ponemos la pregunta de si ahora mismo viene alguien que no te conoce, que no sabe quién es Juan García, ¿cómo te presentarías en primer lugar? Bueno, pues a ver, yo sé que todo el mundo quizá me conozca más por mi faceta profesional, pero si me tengo que presentar yo, pues yo soy Juan, soy padre de 4 hijas, soy profesor aquí en la Universidad de Salamanca y esa sería mi tarjeta de presentación en un contexto, vamos a decir, normal o personal. Algo que para mí, bueno, pues también es muy importante, que es por supuesto la familia, ¿no? ¿Y cómo aterriza Juan García en el balonmano? Es decir, no solo cómo llega, sino qué hace que siga aquí a día de hoy. Bueno, esa es una buena pregunta. La primera parte la tengo clara, cómo llegó al balonmano. Mira, esto es lo he contado alguna vez, lo que es el efecto o el impacto que tenemos los entrenadores de base en nuestros jugadores. Yo aquí en Salamanca pues era un niño más y hacía un montón de deportes, pero en uno de los deportes que me apunté, que era balonmano, pues coincidió un entrenador que se llama Luis González del Hoyo, caroteno. Y cuando encuentras una persona apasionada, una persona que le gusta lo que enseña y demás, pues yo creo que le transmite mucha de esa pasión a sus jugadores. Y en este caso, Luis González del Hoyo, Caro, cuando entrenábamos, bueno, pues él nos contaba cosas de cuando él estudiaba en el INEF, de que él era entrenador de balonmano y tal, ¿no? Y yo siempre crecí jugando al balonmano, pero siempre crecí también soñando con estudiar INEF, o sea, con hacer INEF, ¿no? Porque lo que me transmitía mi entrenador, bueno, era un poco eso, ¿no? Todo ese gusto por el deporte, y así empecé a jugar aquí en equipos cadetes y en equipos juveniles aquí en Salamanca, hasta que me fui a Madrid a estudiar INEF y luego pues ya seguí mi aventura como entrenador. Así es como empecé. ¿Y cómo ha ido evolucionando la persona de Juan? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, sobre todo en la faceta de entrenador? Bueno, esto estaría muy bien que aquí pudierais traer a jugadores míos de hace 30 años, de hace 15 y actualmente, ¿no? Bueno, yo creo que he evolucionado mucho, es decir, el Juan García de los primeros equipos al Juan García de ahora hay
pues pienso que una evolución normal, porque una persona con 25 años no es lo mismo que una persona con 50, o sea, el desarrollo y la evolución personal pues es evidente, y eso es lo que creo que también se plasma en mi trayectoria como entrenador. No te diría ni que mejor ni peor, es decir, es muy probable que para estar ahora donde estoy y darle valor a lo que le doy valor ahora, pues he tenido que pasar por muchas circunstancias donde me he equivocado, he tenido decepciones, lo he hecho mal, he mal entrenado a muchos jugadores, y desde luego todavía no tengo ninguna sensación de dominar el oficio este de entrenador. Creo que es un oficio muy difícil y me gusta mucho salir del entrenamiento y seguir cuestionándome qué cosas se pueden hacer mejor o qué cosas puedo hacer yo mejor en el día a día. Entonces, bueno, creo que sí ha habido una evolución notable. Hablando un poco sobre, bueno, nosotros nos preparamos el podcast, ¿no? Y preguntamos a gente cercana qué le preguntarías a Juan García. Y una persona me ha comentado que te preguntase qué grado de influencia y en qué, sobre todo, ha tenido Juan de Dios Román en el Juan García de hoy. Sí, bueno, a ver, bueno, primero Juan de Dios Román yo creo que es una figura en el balonmano español que no está suficientemente dimensionada ni valorada a día de hoy. Es verdad que la gente de mi generación, todo el mundo le conoce, pero yo creo que eso no está suficientemente valorado. En mi caso, y ahora hablo ya en primera persona, pues Juan de Dios fue mi profesor en el INEF de Madrid. Mira, siempre cuento una anécdota de por qué empecé yo a entrenar. Juan de Dios llegó a quinto de carrera, antes la licenciatura eran 5 años, y llegó a la clase de maestría de quinto de carrera, y el primer día de clase me acuerdo que dijo: señores, como era Juan de Dios, así muy, muy formal, dijo: señores, necesito un entrenador para el equipo cadete del Atlético de Madrid. ¿Quién de ustedes quiere entrenar? Y entonces yo estaba en primera fila, estábamos 22 en clase de la maestría del INEF. Y claro, cuando dijo eso dije: joder, yo me gustaría entrenar, pero si es que no tengo ni idea. O sea, pues, ¿cómo voy a entrenar yo un equipo cadete de Atlético de Madrid? Y entonces estuve ahí unos segundos dudando y de forma un poco impulsiva decidí levantar la mano. Levanté la mano y cuando levanté la mano me giré. Digo, bueno, habrá otros 8 o 10 que hayan levantado la mano. Miré a la izquierda, no había nadie. Miré a la derecha, no había nadie, y entonces me dieron el puesto. Y me dieron el puesto, pues no por mi capacidad, sino porque fui el único. Y a partir de ahí empezó mi relación con Juan de Dios. Él entrenaba al División de Honor en aquel momento de Atlético de Madrid, y luego he trabajado con él pues muchos años en la Federación Española. Él también me dio la oportunidad de dirigir el Plan Nacional de Tecnificación Deportiva, de entrenar a la selección promesas. Durante muchos años he tenido un contacto personal con él muy cercano. En sus últimos años pues venía todos los años una vez aquí a Salamanca a comer con Genaro Félix y conmigo, y cuando ya empezó a estar enfermo y no podía viajar, pues íbamos nosotros allí a comer con él. Quiero decir que ha sido una persona que ha tenido mucha influencia en mí, y también una persona de estas, te diría un poco como Luis González del Hoyo, gente que ve en ti cosas que tú mismo no ves. O sea, gente que confía en ti, gente que te da oportunidades y gente que te demuestra que, bueno, más allá de que lo hagas bien o mal, cree que lo puedes hacer bien. Y esas personas, pues al final, yo creo que te quedan un poco marcadas a fuego en lo que es tu trayectoria vital. Una persona muy importante para mí. Y Juan, a día de hoy, ¿en qué ocupas tu día a día? ¿Qué hace Juan a día de hoy? Bueno, a ver, yo duermo poco. O sea, entonces me suelo levantar temprano. Si estoy trabajando en algún libro o en alguna cosa, pues suelen ser las 5:30 o las 6 de la mañana, y normalmente trabajo en ese documento pues hasta que me tengo que ir a trabajar a la facultad, a las 8:30 o las 9. Aprovecho ahí 2 o 3 horas y luego ya me voy a la facultad, trabajo en la facultad y me dedico ahí a las tareas pues habituales de mi trabajo como docente. Y bueno, normalmente a última hora de la mañana, si puedo ya aprovechar para hacer algo de balonmano, pues suelo también tener ahí alguna entrevista con algún entrenador o bueno, porque trabajo con algunos entrenadores, entonces suelo tenerlo ahí también. Me voy a comer, como y ya me pongo a ver vídeos o a elaborar los entrenamientos o a lo que es las tardes de cualquier entrenador, y a partir de ahí pues ya me vengo a entrenar, entreno
y he vuelto a empezar. Llego a casa, ceno y eso suele ser normalmente un día así habitual en mi rutina. ¿Y en qué proyectos? No sé si nos puedes, obviamente, aquello que nos puedas contar a día de hoy, pero sí, un poco qué tiene Juan ahora mismo entre manos. Bueno, pues a ver, quizá el problema de Juan García es que tiene demasiadas cosas entre manos. Bueno, entonces, a ver, bueno, obviamente estoy entrenando al senior femenino aquí del Ciudad de Salamanca, el equipo de primera de la Liga Territorial, que eso ya, bueno, pues me lleva un tiempo considerable. Eso es una faceta que me gusta mucho. A mí entrenar, el año pasado no entrené, llevaba 30 años ininterrumpidamente entrenando equipos de diferentes niveles y categorías, y el año pasado estuve sin entrenar y la verdad es que lo echaba mucho de menos. Entonces, bueno, eso es una de las cosas uno de los proyectos que tengo ahora y que me gusta mucho hacer. Luego desarrollo también un proyecto que me gusta mucho, no tanto por lo que yo creo que les aporto a ellos, sino por lo que me sirve a mí para aprender. Trabajo con entrenadores profesionales y en tareas de consultoría y de asesoramiento, y eso también es una faceta que me gusta mucho, ya te digo, porque bueno, me permite vivir un poco las vicisitudes del entrenador profesional muy de cerca, y es una tarea también que me gusta mucho, porque bueno, tengo que leer mucho, intentar estar al día de distintas cosas, y eso es algo que me apasiona. Y luego, ahora mismo, que siempre cuando voy hacia algún sitio, ¿estás escribiendo algo o estás...? No, ahora mismo no estoy escribiendo nada. Lo que sí suelo imponerme es, bueno, tengo un horario de lectura casi obligada, y eso sí que también pues está entre las cosas que para mí son importantes, y que a lo mejor no es un proyecto así concreto, pero que bueno, luego siempre le sacas, al leer y estudiar y tal, siempre le sacas una rentabilidad. Entonces diríamos que a nivel profesional esos son mis proyectos, porque luego a nivel personal tengo otros cuantos, pero bueno, eso es a nivel profesional, perdón. Y metiéndonos un poquito ya en harina de temática, ¿no? ¿Cómo harías una radiografía del entrenador en España a día de hoy en la base? En un club como Salamanca o como cualquiera de base de nuestro deporte. Bueno, pues yo voy a dar mi opinión. Entiendo que esto no es palabra de Dios, ni quiero que se entienda como un axioma, ¿no? Voy a dar mi opinión. Yo creo que la figura del entrenador de base ha cambiado en España desde hace 30 años aquí, o 40 años, una barbaridad. Es decir, antes era un señor que casi de forma altruista, pues normalmente era el profesor de educación física, que luego seguía con sus alumnos en una actividad extraescolar, y por esa actividad extraescolar los niños no pagaban prácticamente nada, y esa figura era una figura, yo creo que muy respetada por los jugadores, por el entorno, por los padres y tal. Y ahora hemos pasado a un entrenador de base que yo siempre digo, bueno, a ver, el entrenador de base, ¿qué le pedimos? Bueno, primero que enseñe el deporte, que enseñe el balonmano, si estamos hablando de balonmano, que tenga título, claro, tiene que tener título, si no tiene título ya no puede entrenar, que transmita valores sociales positivos, que sepa de preparación física, que sepa de psicología y que tenga a los niños motivados, que sepa tratar a los padres, que además le dedique 10 o 12 o 14 horas semanales a su equipo, que tenga, insisto, a los niños motivados para jugar y demás. Y esa es una persona a la que normalmente se le paga 100 euros. Entonces yo siempre digo, joder, o sea, por 100 euros a 150 o 200 euros al mes. Y yo creo que las exigencias sociales que tiene ahora el entrenador de base no son las que tenía hace 40 años. Ahora mismo el entrenador de base se enfrenta a un entorno para el que muchas veces no está preparado. O sea, porque, joder, tenemos que reconocer que los entrenadores de base con mucha frecuencia pues son gente que se acerca al deporte, pues que han sido jugadores y están en su etapa de jugadores y echan una mano con un equipo y tal. Bueno, yo creo que lo del entrenador de base, pienso que habría que darle una vuelta, y también creo que socialmente debería ser una figura reconocida como un verdadero agente social. O sea, no tanto porque vaya a sacar talentos deportivos que vayan a la Olimpiada, sino porque creo que el deporte como agente social ahora mismo
es de las actividades que los niños mejor pueden hacer. Y creo que, sinceramente, es una figura que está muy poco valorada socialmente y al que se le exige demasiado. Y muchas veces creo que no están preparados para todo lo que se le exige. ¿Crees además, luego, esto desde la perspectiva más social, luego a lo que es la figura del entrenador en sí, crees que el perfil de entrenador ha cambiado mucho? Tanto a nivel, por ejemplo, de habilidades comunicativas, del trato con el jugador, de lo que intenta transmitir. ¿Crees que ha ido variando con los años o más o menos se mantiene igual? ¿Hablamos en base o hablamos en alto nivel? O sea, ¿por dónde...? Desarrollame las dos, por favor. No, a ver, yo en alto nivel sin ninguna duda, no porque lo diga yo, o sea, Mariano Ortega hace unos meses publicó, le hicieron una entrevista allí en el Barça y tal, y le hacían esa pregunta: ¿qué diferencia hay el entrenador de alto nivel de los 90 al entrenador de ahora? Y lo decía Mariano Ortega, dice, pues mira, el entrenador de los 90 era una figura muy directiva, vamos a decir, con un impacto y una autoridad muy clara y una distancia con el jugador. Y él decía, ese entrenador ahora mismo estaría muerto. Es decir, si esa figura de entrenador llegase a entrenar ahora al alto nivel, pues no tendría mucho recorrido. Por lo tanto, está claro que en alto nivel el liderazgo del entrenador se ha humanizado mucho más, ¿vale? La importancia de las relaciones entrenador-jugador, entrenador-equipo y jugadores entre ellos, eso cada vez se le da más valor, cosa que hace 30 o 35 o 40 años eso no era así. O sea, y en la base, pues bueno, creo que quizá ahí hay un poco un abanico bastante más grande. Creo que las posibilidades de formación ahora mismo son mucho mayores, ¿vale? Lo que no tengo tan claro es que los formatos actuales los estemos sabiendo aprovechar. Es decir, creo que por ejemplo, muchos cursos online, no sé, para mí, y aquí doy mi opinión, pierden un poco el valor de la interacción entrenador-entrenador. Yo siempre he dicho que cuando ibas a un clinic aprendías del ponente, pero sobre todo aprendías en el bar, comentando con los compañeros y tomándote la cerveza sobre lo que ha dicho el ponente. Joder, el ponente ha dicho esto, es muy interesante, yo hago esto, pero además hago lo otro. No, pues yo no hago eso, yo lo hago de otra manera. Y entonces ahí se establecía todo un aprendizaje no formal que era muy valioso. Yo creo que era muy valioso. Y yo no sé si ahora, con tanto formato online, estamos consiguiendo esa interacción entre los entrenadores. Pero bueno, es mi opinión. Vale. Uniendo un poquito este tema de la formación, junto a ese ambiente más hostil que se encuentra ahora el entrenador que está empezando, ¿dónde crees que el técnico puede formarse para lograr, vamos a decir, sobrevivir o vivir mejor en ese camino, ¿no? Bueno, aquí también yo estoy muy sesgado, porque yo estoy muy posicionado en una forma de entender el liderazgo, y claro, la respuesta que te voy a dar va a estar condicionada por esa manera de cómo lo entiendo yo. Yo creo que las habilidades de liderazgo ahora mismo son fundamentales, pero ya no es solo para llevar al equipo. Es que yo creo que si tú entras a un equipo infantil o un equipo cadete y quieres reunirte con los padres, el que sepas gestionar una reunión con los padres y seas capaz de transmitirle a los padres lo que quieres transmitir y escuchar a los padres. Porque siempre digo que en esto de la base, el jugador es un agente que compartimos dos partes muchas veces de las que una de la otra no queremos saber nada. Es decir, el entrenador pone una línea, ¿vale?, ahí en el campo y dice: de aquí para acá el niño es mío, y cuando salga de este campo ya él vuelve a ser tu hijo, pero mientras tanto tu hijo es mío y cuando yo te lo devuelvo vuelve a ser tu hijo, y no quiero nada contigo, pero en realidad compartimos algo, que es el jugador, ¿no? Y yo creo que para tratar con los padres, por supuesto con los jugadores, con el entorno que tienes como entrenador de base, también como entrenador profesional, necesitas tener habilidades de liderazgo. Y eso, bueno, yo creo que se debería enfatizar bastante más en las formaciones. Entonces yo lo orientaría hacia ahí, pero ya digo que mi respuesta seguramente esté sesgada por cómo lo entiendo yo esto. Y luego, Juan, yo me voy a aprovechar un poquito de que te tengo aquí en persona. Yo, aparte de mi figura como preparador físico, que es en la que estoy centrado, también he empezado a desarrollarme como entrenador. Uh-huh. Y como entrenador novato, muchas veces te encuentras con muchas dudas a nivel táctico, a nivel técnico, cómo dar esos primeros pasos. Para esas personas que puedan estar un poco también en mi papel ahora mismo,
¿Tendrías alguna recomendación que dar, ya sea a nivel de entrenadores, formato, formación, cualquier cosa es bienvenida? Joder. No sé, a ver, yo creo que en la base, cuando yo entrenaba en base, que llevo entrenando en base casi toda mi vida, es decir, equipo senior, pues no he entrenado pocos años dentro de todos los años que he estado trabajando como entrenador. Sí creo que en la base tiende a mimetizarse el trabajo que se hace con los mayores, y pienso que el entrenador de base tiene que centrarse en cuestiones bastante básicas, no sencillas, pero básicas. Entonces yo no sé, yo por ejemplo veo entrenar a gente por aquí joven de mi club, y una cosa para mí fundamental en la que me fijo es el ritmo del entrenamiento. Es decir, hay veces que creo que explicamos demasiado, hacemos las tareas demasiado lentas, y el niño lo que quiere es venir a jugar y jugar con ritmo y trabajar con ritmo. Entonces, no sé, consejos, no soy mucho de dar consejos, pero si a un entrenador de base le tuviera que decir algo, le diría, mira, céntrate en lo básico. Estás trabajando con un equipo infantil, pues que dominen el ciclo de pasos, y el doble ciclo de pasos. Digo, joder, pues si es que eso, ¿cuántos entrenadores de Asobal dominan el doble ciclo de pasos? ¿Cuántos jugadores? Si es que no hay muchos jugadores que lo dominen, porque hay veces que le dices al entrenador de base, joder, es que el ciclo de pasos, trabaja el ciclo de pasos, y dice, no, pues es que eso es muy básico. Pero es que el ciclo de pasos no es hacer 1, 2 y 3, es ocupar un espacio si está el defensor con el primer ciclo de pasos, botar, jugar el segundo ciclo de pasos, volver a ocupar un segundo espacio que pueda estar desocupado con ese segundo ciclo de pasos. O sea, yo, si tuviera que posicionarme en la base como entrenador, diría, trabaja lo básico y trabájalo con ritmo. Y creo que eso sería un poco mis consejos, que ya te digo, no me gusta mucho dar por ahí. A nivel de entrenadores, antes has comentado que el año pasado no entrenaste. Y eso es algo que realmente, ¿cómo has logrado enfocar ese año? ¿Como un barbecho para este año, coger energía, ideas, formarte, o en realidad ha sido un descanso? O sea, ¿cómo te lo has tomado? Bueno, primero ha sido un año que he disfrutado muchísimo, porque fuera del balonmano tengo otras pasiones que es que me apasionan mucho. Me gustan mucho los bonsáis, me gusta mucho tallar madera, que son así aficiones que a lo mejor, bueno, pues la gente que no me conoce mucho, pues obviamente desconoce, ¿no? Y fue un año muy provechoso porque le dediqué a todo eso, le dediqué mucho tiempo. Y luego también me dediqué mucho a escuchar podcasts más de baloncesto, que quizás en nuestro deporte ya hemos comentado que no hay muchos. A escuchar también, bueno, muchas charlas en internet, no solo de baloncesto, no solo de balonmano, ni de entrenamiento, sino bueno, de comunicación, de gestión. Fue un año, la verdad es que siento que fue un año muy provechoso, aunque ya digo que echaba de menos entrenar. Cuando me llamaban así los amigos, joder, ¿cómo estabas? ¿Tal echar de menos entrenar? Digo, pues echo de menos entrenar, pero la verdad es que estoy muy bien, o sea, estoy entretenido y y eso es un poco, eso fue mi año pasado. Y a nivel de la pérdida de ilusión del entrenador, ¿no? Cuando los entrenadores llegamos, y hago como Guti, ¿no? Cuando llegamos a ese pozo, aprovecharme un poco de tu presencia aquí, cuando llegamos a ese pozo de falta de ilusión por entrenar, ¿qué es lo que influye en esa pérdida de ilusión y qué es lo que influye luego en poder recuperarla? ¿Cómo crees tú que ahí podemos orientarlo? Bueno, esto también lo he comentado alguna vez, y a ver, es un tema delicado, porque es verdad que a medida que los entrenadores vamos cumpliendo años y quemando etapas, llega un momento en el que nos ofrecen proyectos. Yo tengo muchos amigos de mi edad, entrenadores, que me dicen, es que ese proyecto no me ilusiona, ¿vale? Es decir, ya has pasado por ahí y no te apetece volver a tener otra vez la misma experiencia, pues o de un equipo infantil, o un equipo cadete, o un equipo senior, de un nivel que ya has entrenado y que no te apetece eso, ¿no? Y yo siempre, a ver, creo que aquí hay dos tipos de factores. Los factores externos, que son, tú imagínate que a ti no te apetece entrenar un equipo infantil, pero ahora llega el presidente de un club y te dice, te doy 3.000 euros al mes si entrenas un equipo infantil. De repente dices, joder, pues igual me empieza a ilusionar lo del equipo infantil. Vale, entonces hay factores externos que hacen, o bueno, dinero, está claro,
O de repente, mira, van a venir a tu ciudad los 5 mejores infantiles de Castilla y León porque sus padres se desplazan allí a trabajar a tu ciudad y quieres entrenar ese equipo y de repente dices, joder, sí, ese sí me hace ilusión. Bien, entonces hay factores externos de los que el entrenador casi siempre está esperando que aparezcan. A ver si viene el presidente y me ofrece un pastón, normalmente eso no es así, o a ver si se alinean los astros y vienen 5 jugadoras extraordinarias a mi ciudad y puedo hacer un proyecto tal. Normalmente eso tampoco pasa. Y el segundo grupo de factores son factores internos. A mí me gusta mucho regirme por estos, aunque reconozco que es mi experiencia. Es decir, para mí venir a entrenar lo intento disfrutar todos los días. Me gusta ponerme objetivos y marcarme metas en el entrenamiento y decir, cuando salgo del entrenamiento, decir qué crees que has hecho valioso hoy para el equipo, qué ha sido importante para ti y qué ha sido importante para el equipo, a qué le quieres dar valor de esto que estás haciendo, porque luego muchas veces los entrenadores nos matamos durante toda la semana y solo si ganas el fin de semana encuentras valor a lo que haces, o sea, solo encuentras la recompensa si terminas ganando el partido. Y claro, vuelve a ser otro factor externo, vuelve a ser que todo se cuadre para que tú ganes, pero es que ganar no depende solo de ti. Bueno, me estoy extendiendo mucho, no sé si estoy respondiendo. O sea, yo creo que el entrenador para estar conectado con esa ilusión tiene que darle valor a lo que hace en el día a día. Yo para este último libro, estudié mucho la figura de los entrenadores que no se cansan nunca. O sea, Manolo Cadenas en balonmano o Antonio Reyes de Córdoba, que son entrenadores no de mi generación, de una generación anterior a la mía, ¿no? Y cuando coincido con ellos, Antonio hace tiempo que no lo veo, pero Manolo, que le tengo más cerca, siempre le pregunto por esto, ¿no? Manolo, ¿qué te hace joder, levantarte? Y son personas que les gusta competir, porque tanto Antonio Reyes como Manolo Cadenas son súper competidores, pero les gusta entrenar, o sea, el proceso de entrenamiento les gusta mucho. Y yo me reconozco mucho en eso, para mantener la ilusión, ¿no? Para estar un poco apegado al día a día. Eso es un poco lo que a mí me sirve. A raíz de esto, te lanzo 2 preguntas. La primera, ¿cómo conseguirías o de qué manera intentarías convencer a lo mejor un entrenador algo más joven, nuevo, a valorar más el proceso que el resultado? Esa es la primera. La segunda, esto que saldrá más o menos en el ecuador de la temporada en la que estamos ahora mismo, para aquel entrenador que pueda estar desmotivado y que a lo mejor esté un poco en esa situación en la que no le termina de generar ilusión y todavía tiene unos meses por delante, ¿qué estrategias prácticas o qué podrías a lo mejor, qué piensas tú que le puede ayudar? ¿Algún tip, algún consejo? Ya sé que no eres mucho de dar consejos, pero si tienes alguna idea. Bueno, a ver, lo primero es que de cada entrenamiento, una de las tareas que siempre intento hacer es dónde he disfrutado hoy en el entrenamiento. O sea, del entrenamiento de hoy, no si han disfrutado los jugadores o no, ¿vale? Y luego supongo que abriremos el melón del entrenador, ¿no? Digo porque el entrenador muchas veces adopta un rol de estoy tan al servicio del jugador que me olvido de mí mismo, ¿vale? Entonces, respecto a esto del proceso, yo intento, cuando salgo de los entrenamientos, preguntarme mucho, ¿dónde has disfrutado hoy del entrenamiento? O sea, ¿dónde has estado tú y has dicho, joder, en esas situaciones me reconozco? Para mí eso es valioso. El otro día hablaba con un entrenador profesional con el que trabajo y le digo, oye, ¿cómo estás trabajando? O sea, ¿cómo estás diseñando el microciclo y tal y cual? Porque bueno, estaba también ahí en un proceso un poco de estar un poco quemado, de tal. Y me decía, pues mira, Juan, los 2 entrenamientos primeros de la semana los estoy empezando a diseñar para mí. Le digo, joder, pues me parece muy bien. O sea, para mí, es decir, lógicamente está haciendo un trabajo con el equipo, pero él decía, yo en ese trabajo disfruto, me reconozco, siento que soy valioso. Y me decía eso, ¿no? Y yo le decía, joder, pues creo que está muy bien, o sea, creo que aciertas en eso, ¿no? Y mi consejo sería, encuentra algo en el entrenamiento. Hombre, sí puede ser todo, pero bueno, a lo mejor en hora y media pues no puedes estar tú disfrutando con todo, pero encuentra algo en el entrenamiento donde tú cuando salgas digas, joder, mira, esto me ha parecido interesante, ahí he estado disfrutando y me ha gustado hacer esto. Una cuestión muy importante, hablábamos antes de
vamos, hablabas ahora del jugador, ¿no? Que muchas veces queremos agradar al jugador, queremos que el jugador esté enchufado, queremos que el jugador disfrute entrenando. Cuando diseñas tareas, ¿qué importancia le das al rol externo? Es decir, ¿qué importancia le das al rol que tenga la capitana o la jugadora joven? Esos diferentes roles, ya no solo hablo tareas dentro del 40x20, sino en el vestuario o fuera de la pista o en los viajes. ¿Qué tarea le das qué importancia le das a ese rol? Bueno, a ver, yo es que creo que aquí hablamos ya un poco de lo que es la gestión del vestuario y demás. Mira, yo creo que es muy diferente venir a entrenar, venir al entrenamiento, que ser parte del entrenamiento. Y yo creo que hay veces que educamos a los jugadores haciéndoles pensar que porque vienen a entrenar ya están cumpliendo con su responsabilidad. Y eso es algo que yo nunca permito. No es que permita, pero intento trasladarle a las jugadoras o a los jugadores que venir a entrenar no es suficiente. O sea, porque una vez que vienes a entrenar, en el entrenamiento tienes que ser parte de ese entrenamiento. ¿A qué me estoy refiriendo? Muchas veces los jugadores dicen: cuando el entrenador nos apriete, empezamos. Cuando el entrenador, bueno, yo entreno un poco al 50%. Cuando vea que ella me está apretando, que se empieza a gritarme o empieza tal, entonces ahí empiezo a reaccionar. Y yo creo que eso es un problema, ¿no? Me gusta mucho trabajar con el jugador la corresponsabilidad en el entrenamiento. Es decir, el entrenamiento, yo tengo mi responsabilidad: diseñar el entrenamiento, plantear las tareas, ajustarlo a lo que necesita el equipo, ajustarlo a lo que vosotras podéis necesitar o en función de lo que hemos hablado también y demás. Bien, esa es mi responsabilidad. Ahora vosotras tenéis otra responsabilidad y es mantener alta la intensidad, estar concentradas. Y eso, fíjate que no es algo que dependa solo de mí como entrenador, es algo que depende de la jugadora. Y en eso creo que hay que educar a la jugadora. Yo, por ejemplo, hay muchas veces, a ver, los entrenadores casi siempre paramos los entrenamientos cuando la cosa va mal. Cuando la cosa va mal, paramos el entrenamiento y decimos: oye, a ver, tal, esto está siendo una mierda, no puede ser, tal y cual. A mí me gusta mucho parar el entrenamiento cuando se está entrenando a mucha intensidad y el entrenamiento va rodado. Me gusta parar ahí, reunir al equipo y decir: ¿por qué va esto rodado? Quiero decir, ¿por qué estamos siendo el equipo que queremos ser? Y la jugadora dice: joder, porque estamos enchufadas, porque nos estamos esforzando, porque estamos concentradas. ¿Esto de quién depende? O sea, fijaros lo que estamos hablando. Estamos enchufadas, nos estamos esforzando, estamos concentradas. ¿De quién depende esto? Esto no depende del entrenador, ni depende de que tengamos una prima o de que tengamos un incentivo. Esto depende de nosotros. Y nosotros podemos construir entrenamientos donde la corresponsabilidad esté presente. Entonces a mí me gusta mucho trabajar con que la jugadora tome conciencia de determinadas cosas para que luego desarrolle los entrenamientos un poco con esto que creo que me estás preguntando, ¿no? Respecto a cuál es su rol. Yo tuve un jugador hace muchos años que, no sé, pues estas cosas que yo le pregunté: oye, ¿cómo te ves en los entrenamientos? Y me dijo algo así como: oye, Juan, que yo vengo todos los días a entrenar. Y yo le dije: joder, sí, tu cuerpo viene a entrenar, pero yo necesito tu alma. O sea, aquí en el equipo necesitamos a tu alma. No, tú estás aquí de cuerpo presente, pero hay algo más que le puedes dar al equipo. No sé, tengo la sensación de que a veces que los jugadores con venir a entrenar, ya está, creen que cumplen, y a mí me gusta, pedirles un poco más. Y luego, de cara a los jugadores, ¿cómo crees que se debería de gestionar el talento, o cuál es tu posición respecto a la gestión de talento? Vamos a diferenciar, a lo mejor, en una primera etapa infantil, alevín, ese niño o niña que empieza a destacar mucho, y ya luego cuando llega juvenil, cuando empiezan a subir con esos primeros equipos, con el equipo senior y demás. Bueno, la gestión del talento también nos daría para mucho. Yo normalmente siempre digo que al talento hay que normalizarlo, y sobre todo se lo digo a sus padres, porque al entorno del jugador. Es decir, mire usted no se preocupe. Si su hijo tiene verdadero talento, no se preocupe, que va a terminar. O sea, si es verdadero un jugador de equipo nacional absoluto, su niño va a terminar llegando a Sobal, va a terminar. Porque, a ver, si es que los jugadores con talento
incluso mejoran en contra de los entrenadores, que los entrenadores no somos capaces de tal, pero si tiene talento, sale adelante. Quiero decir con esto que, a ver, yo creo que muchas veces nos obsesionamos un poco con el talento, y con esto no quiero decir que a un buen jugador o a un buen equipo le tengas que poner un entrenador inexperto y va a hacer de... No quiero decir esto, está claro que buenos entrenadores pues van a hacer aflorar ese talento mejor. Pero me da la sensación también a veces como que el talento debe ser alguien que se le tiene un poco como en una especie de urna y hay que hacer con él cosas especiales. Normalicemos el talento, es decir, usted es un niño infantil que está en un equipo y es 27 veces mejor que cualquier jugador de ese equipo. Bueno, pues normalicemos eso, es decir, ese niño tiene unas capacidades que lógicamente que no saque los pies del tiesto nunca, pero tampoco que se le humille o que se le... tú como eres mucho mejor, pues ahora tienes que hacer 48 cosas más que el resto. Bueno, normalicemos el talento. Y luego también creo que, a ver, a partir de infantiles se necesita un trabajo específico con el talento, porque... A ver, yo sé que esto en contextos de entrenamiento hay veces, mira, me meto igual en otro jardín, y si me meto me decís, ¿vale? No hay ningún problema. A ver, yo creo que un poco en la corriente social que tenemos ahora hay un discurso de todos somos iguales y todos merecemos lo mismo. Y esto llega al contexto deportivo, a los equipos. Y en los equipos se cree lo mismo, todos somos iguales y todos merecemos lo mismo. Mire usted, todos somos iguales en los derechos nos igualan, pero los méritos nos distinguen. Es decir, ¿a qué tiene derecho un niño infantil? Pues de luego a que se le trate con respeto, a ser entrenado bien, a formar parte del equipo, a jugar, a participar, ¿vale? Y luego están los méritos. ¿Y qué son los méritos? Esforzarme, ayudar al equipo, ser responsable, tener talento. Esos son méritos, y esos méritos nos distinguen. Entonces, claro, cuando hablamos de gestión del talento, hay que saber que hay jugadores sobre los que tienes que intervenir de una forma un tanto especial que sobre el resto de jugadores. Estoy hablando siempre, que se entienda esto, porque claro, estoy hablando de jugadores orientados al alto nivel, ¿vale? No estoy hablando de deporte social o deporte recreativo, que por supuesto esta distinción no existe, ¿vale? Digo por aclarar un poco. Porque estamos hablando de jugadores orientados al alto nivel. Está claro que con esos jugadores tienes que tener un itinerario especial, alternativo, diferente. Y bueno, pues ahí ya sería interminable cuál es ese itinerario, qué podemos hacer con ellos. Bueno, creo que ahí cabe mucho. Pensando un poco en las etapas del jugador, a nivel de influencia del liderazgo del entrenador, ¿cuál crees que son los momentos clave? Es decir, en mi caso, por ejemplo, en los últimos años vengo muy prestando mucha atención a esa etapa de pasar de juvenil al senior, esa etapa del primer año de junior. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál crees que son los puntos claves en los que el entrenador tiene que ejercer una mejor influencia sobre él? Bueno, a ver, está claro que la etapa en chicas, la etapa de juvenil a senior, en balonmano estoy hablando, eso es una criba donde perdemos jugadoras, bueno, yo te diría que una pasada, ¿vale? ¿Por qué se pierden esas jugadoras? Bueno, yo creo que ya entraríamos en otras variables. Respecto a lo que tú me preguntas, sí creo que hay momentos un poco sensibles en la vida del jugador. Siempre hablamos del jugador orientado al rendimiento, ¿vale? Porque el balonmano tiene un problema, y es que no hay balonmano social. O sea, hay otros deportes que hay ligas de fútbol de cafeterías, o el voleibol, pues el vóley playa, y echan allí tal y cual, y es un poco una modalidad deportiva pero con una vertiente social. El balonmano no hemos sabido desarrollar eso. Es decir, en balonmano o nos metemos en la pista 7 contra 7 a matarnos y a competir por el título de España o de Castilla y León o europeo, o no existe un balonmano recreativo, ¿vale? Lo digo porque siempre estamos hablando de ese tipo de jugador, el jugador que está orientado al rendimiento, porque nuestro deporte es lo que se da. Bien, sí creo que hay momentos sensibles. Que tenga que ser un entrenador el que ejerza esa influencia sobre el jugador, bueno, yo creo que ahí tiene mucho que ver también con el entorno del jugador. Y cuando digo el entorno, no hablo solo de sus padres, creo que también el club
cómo se le haya educado en el club, lo que se le haya transmitido en el club, los ejemplos que tenga en el club por anteriores a él. Bueno, yo creo que eso es importante. No sé, nosotros aquí en mi casa, estamos en Salamanca, siempre digo que es importante saber mantener a las jugadoras, valorar a las jugadoras y despedir a las jugadoras. Esas tres cosas. Y yo creo que hay veces que en los clubes solo nos preocupamos por recibir a la jugadora y mantenerla. Y bueno, eso es algo que es una cultura, se va generando una cultura y bueno, y tanto el entorno como el propio jugador lo percibe. Uniendo esto a la figura del entrenador, ¿no? La relación club-entrenador, que da para mucha literatura y muchos podcasts podríamos hacer. Si Juan García tuviese esa varita mágica presupuestaria, vamos a decir, ¿cuál sería la primera medida, más allá de obviamente regularizar la figura a nivel de nóminas y a nivel de laboral, ¿no? ¿Cuál sería la primera medida que tomaría Juan García en un club? Bueno, yo lo tengo clarísimo. Aquí sí que esta es fácil. Yo invertiría en una figura que trabaje específicamente en el desarrollo del entrenador. A ver, los entrenadores en clubes como los nuestros, voy a decir un club pequeño, yo estoy hablando de un club pequeño como el nuestro, son los agentes que gestionan todo el clima y lo que es la dinámica del club. Entonces, invertiría en dos direcciones. Una persona que se dedique al desarrollo del entrenador, al desarrollo del entrenador que trabaja con los benjamines, al desarrollo del entrenador que trabaja con los alevines, al desarrollo del entrenador que trabaja con los equipos federados, infantiles, cadetes y juveniles, y al desarrollo del entrenador de los equipos senior. Es decir, una figura, un profesional que implemente con ellos actividades, programas, recursos y habilidades que en sus contextos les puedan ser eficaces. Por ejemplo, el entrenador alevín o el entrenador benjamín. A mí no me interesa un entrenador benjamín si yo fuera un club, ¿vale? Tú me estás diciendo en un hipotético caso, ¿vale? Tal. A mí no me interesa un entrenador infantil o, benjamín que sepa muchísimo de tal. Yo quiero, si sabe mucho, mejor. Pero quiero un entrenador benjamín que si empieza la temporada con 10 niños, termine con 25. Ese es el buen entrenador benjamín. El entrenador juvenil, pues a lo mejor tiene que tener otras habilidades, más a lo mejor orientadas hacia la gestión del talento o el desarrollo del talento que comentábamos antes. Y el entrenador del primer equipo, pues tiene que tener otras habilidades. Es decir, yo invertiría mucho en eso, en una figura que pudiera desarrollar a los entrenadores. Y luego hay una cosa también, en este tipo de clubes pequeños, que invertiría, y es en quitarle trabajo a los directivos. Es decir, en tener no sé si decirlo, un secretario técnico, un gerente, una figura de ese estilo, que los directivos, en vez de estar en el día a día, que los pobres están todo el día ahogados en el día a día, fichas, equipaciones, no sé qué, yo si tuviera dinero, pondría una figura que hiciera todo eso y que el directivo se pudiera orientar hacia el desarrollo estratégico del club. Hacia dónde podemos crecer, qué puede ser importante para el club, qué objetivos tenemos para los 3 próximos años, qué ventanas de oportunidad tenemos ahora en el entorno en el que estamos para dar un paso adelante, porque creo que el directivo, sobre todo en estos clubes que son amateur, pues está el hombre todo el día apagando fuegos y todo eso no le da tiempo. Al final está tan saturado que no le da tiempo. Esas son las dos cosas hacia las que yo invertiría. Y un poquito justo a raíz de esto que nos comentas del tema de entrenadores, alguien que pueda supervisar, corregir y demás, también vamos a hablar un poco del entrenador respecto a esa figura que muchas veces no tiene con quién hablar. Hay poca gente que entienda muchas veces al entrenador. ¿Cómo ves tú todo este tema? Es decir, ¿crees que el entrenador, tanto en base como en élite, está bien cuidado a nivel mental? ¿Cuáles son un poco los principales problemas que tú has podido detectar o que ves que hay ahora mismo? Bueno, vale, esto también da para mucho. Voy a intentar separar base y alto nivel o entrenadores profesionales. A ver, en alto nivel, la verdad es que los entrenadores no es que sean una figura, una muestra muy estudiada en las investigaciones. Es decir, está
hay muchísimas más investigaciones desproporcionadamente con deportistas que con entrenadores. También es lógico, es decir, son ellos los que compiten. No nos pensemos que somos el ombligo del mundo. Entonces, no hay muchísimas investigaciones con entrenadores, pero hay un grupo de investigaciones con entrenadores que está sobradamente demostrado, y es que acreditan que el entrenador profesional está quemado. Es decir, lo que se llama el síndrome del burnout, ¿no? El síndrome del entrenador quemado. Es decir, los entrenadores profesionales en diferentes países, en diferentes competiciones, en diferentes deportes, sea del estatus que sea, siempre que sean entrenadores profesionales, muestran niveles de ansiedad altos, niveles de estrés altos, irritabilidad, sensación de abandono familiar, síntomas de depresión, irritabilidad con su entorno. Esto está demostrado. O sea, si queremos, podemos cerrar los ojos y pensar que es que son a unas personas a las que le damos un dinero y que con ese dinero no tiran para adelante siempre y son unos superhombres o unas supermujeres. Pero es que no es así. Es que eso sí está demostrado. ¿Qué está pasando en el deporte profesional? A ver, cada vez más los entrenadores profesionales, bien porque el club lo financia, que no hay muchos, bien porque ellos ponen los recursos, están trabajando con coach, psicólogos, consultores, asesores, nutricionistas, entrenadores personales. Es decir, el entrenador profesional ya percibe que tiene que cuidarse él o invertir en su cuidado, porque si no el propio entorno le devora. O sea, le genera tanto consumo de energía que no puede llegar ahí. Entonces yo creo que a nivel profesional eso cada vez se está entendiendo más, y yo pienso que en los próximos años se va a avanzar mucho más. También creo que los clubes profesionales y las federaciones cada vez van a invertir más en el cuidado del entrenador, porque, a ver, aquí no nos olvidemos que tú tienes una plantilla de 18 jugadores a los que mimas, o sea, les tienes médicos, readaptadores, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, asesores, representantes, o sea, tienes a un batallón de gente cuidando al jugador, y luego al que tiene que trabajar con esos, te olvidas de él. Y igual el hombre está pasando por estados de ansiedad, estados depresivos, falta de energía, o sea, todos estos síntomas que estamos diciendo, y ni te das cuenta de que pasa eso. Es decir, creo que las propias instituciones y los clubes profesionales cada vez van a invertir más en el cuidado del entrenador, porque es invertir en rendimiento. O sea, tú quieres que el entrenador tenga un perfil equilibrado, porque cuanto más equilibrado esté, mejor rendimiento va a tener con los jugadores. Entonces, eso es un poco mi sensación con el entrenador profesional. Sí creo que en los cursos estos de entrenadores, y sobre todo los entrenadores de alto nivel, si hablamos de nuestro deporte, Master Coach o cursos nacionales, sí creo que tendría que haber algo más de formación, donde al entrenador se le den pautas para que genere rutinas de autocuidado. Yo creo que hay cosas que los entrenadores pueden hacer sin tener que trabajar con una persona. Son hábitos de vida saludable, como puede ser en cualquier otra profesión estresante, y pienso que eso sería interesante trasladarse. Y en base, pues es más difícil, ¿no? El problema en base pues es el de siempre, cuando el entrenador ya está súper presionado por los padres, le están poniendo en el WhatsApp o en el Twitter, en las redes sociales, le ponen a parir y no sé qué y tal cual, pues ¿qué hace el entrenador de base? Deja de entrenar y entra otro en la rueda, y en base es más difícil porque hay menos recursos, hay menos medios, bueno, es más complicado. No vamos a concretar, Juan, pero bueno, dentro de lo que es tu contacto con entrenadores de élite, de alto rendimiento, imagino que te habrás encontrado con muchos problemas. No sé cuáles de ellos, por ejemplo, han sido recurrentes, si nos vamos a lo mejor a casos más concretos, o cuál es el mayor problema que te sueles encontrar, cuáles son los principales. Mira, hay uno que no falla todas las temporadas, entre enero y marzo, o sea, ahí en el segundo tercio de las temporadas. En ese tramo temporal siempre hay 2 o 3 o 4 entrenadores que me llaman y me cuentan que tienen un problema en el vestuario, que la situación está difícil en el vestuario y que qué hacen, que cómo solucionan eso, porque tal. Y eso aparece siempre, todos los años aparece.
esa circunstancia de, bueno, pues a algún entrenador que me llama y me dice, oye Juan, mira, me pasa esto, joder, hay esta circunstancia y tal, y venga, ¿qué puedo hacer aquí, ¿no? Eso es un clásico, yo en los años que llevo así colaborando con entrenadores de alto nivel, no en balonmano solo, también te digo en otros deportes, o sea, digo porque no pensemos que en balonmano, o sea, es decir, el de fútbol tiene el mismo problema que el de balonmano, el de rugby el mismo problema que el de balonmano, o sea, que esto no es algo que solo nos afecta a los de balonmano, ¿vale? Pero bueno, eso todos los años, en ese tramo temporal, siempre aparece. ¿Y has conseguido identificar el por qué ocurre eso? Bueno, sí, claro, sí, es evidente, o sea, a ver, un equipo deportivo son relaciones. Entonces las relaciones, a medida que avanza la temporada, las relaciones se van deteriorando. Si tú no haces nada de forma preventiva para cuidar esas relaciones, es posible que si tienes un vestuario sano y no hay problemas, pues termines y no haya ningún problema, pero si eso se enquista y va a más, pues cuando te explota la bomba. La bomba te explota en enero, febrero, pues es ahí donde surgen los problemas ya difíciles, ¿vale? Entonces tú me preguntas, ¿identificas tal? Sí, claro, pues las relaciones en los equipos se van deteriorando e insisto, si tú no haces un trabajo previo sobre ello, pues porque esto también lo hablo mucho. A ver, ¿cuándo hacemos los entrenadores las tareas de equipo? Las hacemos en pretemporada, es decir, en pretemporada tú coges y te llevas a los chavales a hacer piragüismo, o haces una cena, o haces un no sé qué, y en pretemporada haces mucho. En pretemporada, que es justo cuando menos lo necesita el equipo. Porque en pretemporada, ¿quién tiene problemas de vestuario en pretemporada? ¿Conocéis algún entrenador de alto nivel que en las 6-8 primeras semanas tenga problemas de vestuario? Pues ya las 8 primeras semanas todo es paz y amor. Claro, el problema es que empezamos en noviembre, diciembre, eso se va deteriorando. Si hay alguna cosa rara se enquista. Y eso cuando llega enero o febrero, eso es una bomba. Entonces, pues... ¿Y Juan García cree en las soluciones quirúrgicas cuando eso surge o ya es tarde cuando surge? Mira, yo te digo lo que le digo a estos entrenadores que cuando me llaman, a ver, hay casos y casos, ¿no? Pero hay veces que yo les pregunto, oye, ¿tú qué has hecho antes de esto? Joder, pues no he hecho nada, lo he dejado en manos de los capitanes y pensaba que se iba a solucionar, hicieron una cena, pero... En la cena luego terminaron cada grupo por un lado, discutieron y no sé qué, y joder, yo confiaba en que ellos tal, no sé qué. Y muchas veces, algunas veces, pues les he dicho, pues mira, porque me preguntan, ¿qué puedo hacer? Y le digo, pues reza mucho. O sea, yo no soy capaz de darte... Vamos a ver, hay que entender que las relaciones personales cuando se deterioran, o sea, si yo no confío en Fer López y no confío en ti ya, o sea... Restaurar la confianza no es algo que hagas así, haces unas dinámicas y unos juegos malabares y ya de repente confío en Fer López después de haber hecho unos juegos malabares. Es decir, las relaciones personales cuando se deterioran mucho, restituir el nivel inicial o tener un nivel óptimo no es tan fácil. Y hay veces que, como tú dices, eso ya no tiene solución. Es decir, ese equipo puede seguir jugando y va a seguir jugando, sí, pero y bueno, puedes poner un poco diques o puedes tal... Pero, vamos a decir, llegar a una situación óptima donde todo el mundo quiera sumar y no sé qué, pues hay veces que eso no es posible. Y siempre creo que es importante el trabajo preventivo. O sea, yo aquí a los entrenadores, cuando hablo en algún sitio, siempre digo lo mismo. Tú haces una sesión de fuerza hoy, haces un trabajo de fuerza explosiva hoy. Uti, tú que eres experto en esto, ¿no? Y... Tú dices, joder, yo hago un trabajo de fuerza explosiva hoy, pero no dices, espero que dentro de 2 meses los jugadores se sigan beneficiando de aquella sesión que hicimos hace 8 semanas. Y en esas 8 semanas no has hecho nada. Yo esto, hay veces que lo hablo con entrenadores que me llaman y me dicen, mira Juan, joder, estaba trabajando esto con los deportistas, con los jugadores, mira, han salido los capitanes del vestuario, me han felicitado, me han dicho, oye, esto está fenomenal, joder, esto creo que hay que trabajarlo más en el equipo, no sé qué. Y me dice el entrenador, pero han pasado 6 o 7 semanas y ya no se acuerdan de nada de lo que hicimos en aquel momento. Y yo le digo, coño, si tú haces una sesión de fuerza hace 8 semanas, esperas tener el efecto de lo que entrenaste del press de banca o de no sé qué, de las 8 semanas aquellas, es decir, bueno, yo creo que un trabajo preventivo
sobre todas estas variables hace que cuando el equipo va avanzando la temporada, pues puedas mitigar la erosión que genera un equipo profesional, donde las relaciones son complicadas. Y una pregunta robada también que te hacen indirectamente. ¿Qué hace que un entrenador sea bueno? Lo primero que tendríamos que definir es qué es ser bueno, ¿vale? O sea, qué es ser un entrenador bueno. ¿Es uno que gana? ¿Es uno que los jugadores creen en él? ¿Es uno que desarrolla formas de juego que puedan ser eficaces? ¿Qué es ser un entrenador bueno? Esa es la pregunta un poco, ¿no? Es una pregunta con trampa. Es decir, quizás va orientada a por qué el entrenador solo se considera bueno el domingo después de sacar los puntos, ¿no? Entonces eso es un poco la pregunta, creo que va por ahí. Bueno, a ver, está claro que esto, si hablamos de deporte, estamos hablando de rendimiento y el resultado es importante, es evidente, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, yo creo que en el rendimiento del entrenador afectan variables que no solo es el resultado que consigue su equipo, ¿vale? Y desde luego para mí un entrenador, voy a decir eficaz, me gusta más que bueno, un entrenador eficaz es el que consigue mantener al equipo unido, alineado en la misma dirección, el que desarrolla formas de juego que dificultan el juego a sus rivales o complican el juego a sus rivales. Y un entrenador que su idea, su modelo de juego consigue que lo compren los jugadores. Es decir, para mí ese es, así vamos a decir, una radiografía, un perfil de lo que yo considero un entrenador eficaz. El que mantiene el equipo unido, el que mantiene al equipo unido en una dirección, el que desarrolla formas de juego que complican a los rivales, sabe adaptarse a tal, y luego el que es capaz de hacer que sus jugadores compren su modelo de juego o su identidad en el juego. Eso para mí es un entrenador eficaz. Luego con eso hay veces que ganas, pero hay veces que los otros son mejores que tú o tienen más presupuesto. Entonces bueno, pero insisto que en mi punto de vista llega gente que diga, mira, este tío es un vendemotos y lo que tiene que hacer el entrenador es ganar. Pues a lo mejor, no, yo doy mi punto de vista. Luego, cuando el entrenador, por ejemplo, no gana o cuando no cumple con todas estas expectativas, imagino que tendrá varios problemas. Hemos hablado de los problemas en relación al banquillo. Luego, dentro de lo que es el propio entrenador en sí, ¿con qué problemas te sueles encontrar más a nivel de mala gestión, por ejemplo, a lo mejor de las derrotas, el valor que se da a sí mismo, problemas, no sé si con la directiva? ¿Qué es lo que te sueles encontrar también más? Bueno, a ver, yo creo que el mayor problema en las derrotas es el propio entrenador. O sea, los entrenadores nos hacemos mucho daño. O sea, nos hacemos mucho daño y creo que esto nos ha pasado a todos. A mí me ha pasado. Es decir, el perder un partido y sentir que tengo menos capacidad, que no estoy a la altura, que me he equivocado. Es decir, el sentimiento ese de culpa es un sentimiento muy acentuado y es un sentimiento con el que nos hacemos mucho daño. Nos hacemos mucho daño porque ya no solo empezamos a dudar de nuestra capacidad, sino que empezamos a dudar de lo que somos nosotros. Entonces, eso creo que es una experiencia muy común en los entrenadores. Insisto, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, aunque no entrenes a nivel profesional, hay veces que tienes esa sensación. Y entonces, para mí es importante el saber un poco distinguir quién soy yo como persona y quién soy yo como entrenador y, digamos, la consecuencia de mi trabajo como entrenador. Porque si tengo que valorarme a mí mismo por si gano un partido o pierdo un partido, creo que ahí tengo un problema. Tengo un problema porque me pongo en manos, o sea, pongo mi valoración personal en manos de una variable que yo no controlo en absoluto, sino que está al albur de si la pelota entra o no entra. Y tener ese equilibrio creo que es importante. Pero un poco respondiendo a tu pregunta, creo que el entorno es muy hostil, pero sí creo que el mayor enemigo muchas veces somos nosotros mismos, que nos hacemos mucho daño. O sea, y creo que los entrenadores profesionales, muchos, sufren mucho las derrotas. O sea, esto no es un tópico de... No, el entrenador... Y por eso quizá también
al entrenador o sea, no toleramos el que se frivolice una derrota. O sea, entras al vestuario, has perdido un partido y ves a los jugadores que están de risas o están tal, y eso te saca de quicio. O vuelves en el autobús y has tenido una derrota dolorosa. Y para ti, o sea, eso necesita un duelo. Necesita un duelo, y hay veces que cuando los jugadores o el entorno frivoliza con eso, es que lo sientes propio. Entonces, bueno, pues ya te digo que sí creo que eso es algo que el entrenador tiene que trabajar, porque puede hacerse mucho daño. ¿Qué es en lo primero? Antes has hablado del ritmo de juego, pero sacándolo un poco del contexto de la pista, vamos a decir, ¿qué es en lo primero que se fija Juan García cuando ve a un entrenador? Depende mucho. O sea, hablamos de entrenadores profesionales. Si hablamos de entrenadores profesionales, yo lo primero que intento cuando me piden que dé mi opinión, porque yo no soy psicólogo, ¿vale? O sea, yo no trato variables psicológicas con ellos, yo asesoro, hago un trabajo, ya digo, de consultoría. Lo primero que hago es intentar no molestar. Es decir, hay entrenadores que son mucho mejores entrenadores que yo, con los que trabajo. Vamos, con todos estoy seguro que son mucho mejores entrenadores que yo. Entonces, lo primero que intento con los entrenadores es no pensar que yo tengo una solución para su problema. Porque ese señor tiene una experiencia mucho más alta que yo, tiene un conocimiento de su equipo mucho más alto que yo, ¿vale? Entonces yo lo que intento es, con lo que él me cuenta, enfocarlo desde otro punto. O sea, a la circunstancia que él me cuenta, ponerle el foco en otra cosa. Y que él valore que puede poner el foco en otra cosa, y a lo mejor eso le puede servir. ¿Vale? Entonces, respecto a tu pregunta, ¿dónde me fijo? ¿En qué me fijo? Lo primero es no molestar. O sea, no molestar, no pensar que este me pregunta esto, bueno, pues haces esto y ya está, y lo vas a solucionar. No. Es decir, ese señor tiene, ya digo, mucha más experiencia que tú, pero sí me gusta orientar los problemas desde otro enfoque que a lo mejor él no ha valorado, y que luego él lo valore. Y luego lo segundo, para mí fundamental, esto ya tanto en base como en alto nivel, a mí me gusta mucho que el entrenador se conozca como persona antes que como entrenador. Creo que el entrenador hay veces que pretende entrenar en contra de lo que es él como persona, o transgrediendo cosas que para él como persona son muy valiosas, y eso termina normalmente siempre generándole conflictos. No sé si me explico. O sea, todas las personas tenemos, luces y sombras. Esto es evidente. Las luces nos permiten hacer brillar o hacer crecer a la gente que tenemos cerca. Y las sombras, lo contrario. Cuando tú entrenas metiéndote en el terreno de tus sombras, eso te genera... Entonces, ¿qué es lo que me intento primero fijar? Bueno, intento que el entrenador también trabaje sobre su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué es valioso para mí? ¿Qué resulta importante para mí en esta actividad? ¿Qué líneas rojas no estoy dispuesto a traspasar? Hay líneas rojas, todos tenemos líneas rojas. Entonces, ¿qué cosas no estoy dispuesto a hacer y qué cosas estoy dispuesto a hacer? Bueno, un poco eso creo que es importante. Juan, ¿qué líneas rojas no estás dispuesto a pasar a tu nivel personal? Bueno, yo las tengo muy claras. O sea, yo desde luego, además esto, bueno, pues también en mi caso le he dado muchas vueltas, ¿no? Para mí, sentir que estoy haciendo algo traicionándome a mí mismo. Hay un concepto que me gusta mucho, que está también un poco en la literatura, así, que habla sobre entrenadores y que habla de actuación superficial y profunda. O sea, actuación superficial y profunda se refiere a dos conceptos, como actuación superficial es que hago cosas, pero que en realidad son cosas que no me conectan mucho con lo que yo soy, ¿vale? Yo qué sé, imagínate. A ti te imponen que cuando llegas aquí a un centro deportivo, pues tienes que saludar al conserje y tienes que saludar a las personas que te encuentras, ¿no? Y haces eso, pero tu actuación, si es una imposición, pues es una actuación superficial, no tal. Pero puede haber alguien que haga eso y lo haga conectado a valores y a comportamientos que para él son valiosos.
llegar a un sitio y saludar pues al encargado o saludar a las personas que están por ahí, ¿no? Entonces, en los equipos, cuando yo entreno, intento reflexionar sobre con qué cosas estoy teniendo una actuación superficial y eso no me aporta mucho, y con qué cuestiones me gustaría o con qué actuaciones tengo un comportamiento más profundo, ¿no? A ver, joder, con esto vamos a ver si me explico. No significa que yo esté en modo zen levitando por la pista cada vez que... ¿vale? Quiero decir que si tengo que gritar a una jugadora en un momento puntual, pues le grito, y luego si tengo que acercarme después del entrenamiento a hablar con ella o a disculparme con ella, el otro día por ejemplo aquí con una de las porteras me disculpé porque en un entrenamiento me frustré y joder, fruto de la frustración pues tuve un comportamiento con ella que no es mi comportamiento. Y entonces al día siguiente, le di una vuelta, vine al día siguiente y delante de todo el equipo le dije, oye mira, perdona, siento esto, voy a intentar que no vuelva a pasar y disculpa, ¿no? Eso para mí son líneas rojas, es decir, estar conectado a formas de comportamientos que para mí tengan significado. Esas son un poco mis líneas rojas. No sé si te respondo. Sí, totalmente. Bueno, yendo un poquito ya al final del podcast, una pregunta fácil, ¿no? O no sabemos. ¿Qué consejo o qué le contarías o qué le dirías al Juan del pasado, de hace 10 años? ¿Qué le diría? ¿De hace cuánto me has dicho? 10, vamos a decir. Que 10 de poco. Venga, ponme 30, 15, ponme 30, 20. ponme 30. ¿Qué le diría? Bueno, pues no lo sé. La verdad es que, fíjate, es una pregunta que no me he planteado mucho, y es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. Quizá que siga un poco la intuición que tenía, ¿no? A mí me apasionaba jugar, o sea, lo más divertido de este negocio es jugar, o sea, ser jugador es lo verdaderamente divertido. Yo cuando era niño y era infantil y cadete o juvenil, jugar es que me apasionaba, ¿vale? Entonces, lo divertido es jugar. Luego, una vez que ya no puedes jugar o porque eres muy malo o porque decides ser entrenador, pues me tocó, decidí ser entrenador, ¿no? Bueno, pues el seguir un poco la intuición. Yo además creo que he tenido también mucha suerte, muchísima suerte, porque me he ido encontrando con contextos de los que he aprendido mucho. O sea, yo, aquí en Salamanca, cuando yo salí del INEF, vine a una ciudad donde no había referentes de los que poder aprender. O sea, aquí no estaba Juan Carlos Pastor, estaba en Valladolid, o Manolo Cadenas estaba no sé dónde. O sea, yo tenía referentes, pero no era alguien que yo pudiera ir a ver a entrenar todos los días. Entonces, ¿qué hacía? No había internet. O sea, yo sé que esto a lo mejor los jóvenes ahora no lo entienden, ¿no? Pero no había internet. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Había en España, pues a lo mejor 10 o 12 clinics para entrenadores. ¿Y qué hacía yo? Pues normalmente con mi amigo Genaro Félix nos cogíamos el coche y nos íbamos a Vitoria, a La Coruña, a Cádiz. Y he tenido mucha suerte luego en esas experiencias conocer gente de las que creo que he aprendido mucho. Entonces, a tu pregunta, ¿no? ¿De qué le dirías? Pues yo le diría que siguiera su intuición, ¿no? Que siguiera el rastro de lo que él pensaba que podía ayudarle a crecer, ¿no? y a desarrollarse como entrenador. Eso es lo que le diría. Muy bueno. Y pasamos ya, la sección final siempre está asociada, para todos aquellos que sean habituales en los podcasts, con la sección de ChatGPT. ¿Conoces mucho el ChatGPT? Sí. Además ahí en la facultad, como los alumnos van siempre por delante, pues lo conozco bastante bien, lo he usado y bueno, eso es una maravilla, me va a jubilar, eso me jubila en breve. Bueno, pues le hemos pedido, como siempre, que introduciendo un poquito tu perfil, que nos diera 3 preguntas, ¿vale? Y de esas 3 siempre solemos seleccionar 1, 2, si son muy interesantes las 3, normalmente algunas las abordamos durante la propia charla, pero bueno. Aquí nos lanza la primera. A ver. Has explorado la figura del entrenador desde múltiples perspectivas, incluyendo la emocional, la ética. ¿Podrías compartir una anécdota o experiencia personal que te haya desafiado desde un punto de vista ético-emocional y cómo la abordaste para beneficio del equipo? Joder, sí.
Vamos, esto estaría bien hacer al ChatGPT que contestara el nombre de Juan García. Ya, ¿qué diría Juan García de esto? Bueno, mira, te voy a contar una anécdota, porque creo que pide el ChatGPT, a ver, repíteme otra vez, una anécdota... Sí, una anécdota o experiencia personal en la que te haya desafiado desde un punto de vista ético, emocional, y cómo lo abordaste para el equipo. Mira, tuve una experiencia brutal de la que no estoy nada orgulloso, la he contado por ahí también en algún libro, y que te voy a contar. Mira, en una concentración nacional del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva, en Soria, estábamos pues con los 40 mejores jugadores de España allí concentrados, y una noche les dio a algunos jugadores por tirar. Bueno, entraban en el váter, cogían el papel higiénico, lo mojaban y se lo tiraban a los coches que estaban abajo aparcados, ¿no? Claro, cuando nos levantamos por la mañana, pues había allí 2 o 3 coches, uno de ellos el mío, que estaba pues con bolas de papel y tal. Bueno, lógicamente yo era el director de la concentración, ¿y qué hice? Pues llamé al orden a la gente, dije, bueno, esto es intolerable, esto no sé qué, lo típico, tenemos que, quien haya sido, que dé un paso adelante y tal. Pero los chavales, nadie dijo, he sido yo y tal y cual. Entonces voy a lo que hice, esto que me pregunta el ChatGPT sobre la dimensión ética. Pues mira, hice algo en lo que no creo, y es obligar a los jugadores con más liderazgo a que delataran, a que, bueno, pues dijeran quién había sido. Les presioné, y ya digo que no es algo de lo que esté especialmente orgulloso, ¿no? El tema de la delación, ¿no? El que un jugador tenga que decir quién ha sido, tal, ¿no? Acusar. Y efectivamente conseguí saber quién había sido. Expulsamos a los jugadores de esa concentración, pero tuve durante muchos años una sensación de que me había traicionado. Esto de las líneas rojas que hablábamos antes, ¿no? Fíjate que puedes decir, joder, conseguimos el objetivo, vimos quién había sido, tal cual. Pero luego yo vi que mi impacto con el equipo, porque luego de allí salía una selección para ir a jugar con los promesas, creo que íbamos a Suiza o a no sé dónde. El impacto, el alcance que tenía con los jugadores durante semanas no fue el mismo. Lógicamente perdí credibilidad, con toda la razón, ¿no? Entonces esa es una situación de la que no estoy especialmente orgulloso, y que me pasó con un equipo nacional, y bueno, pues que fue así, tal y como te estoy contando. ¿Y cómo la resolvería el Juan de ahora? O bueno, viéndolo ya todo lo pasado, que es muy fácil, es muy bonito, siempre nos imaginamos esa situación en la cabeza, joder, sí, me llego a haber dado cuenta, había hecho esto. ¿Qué habrías hecho a día de hoy? Mira, te voy a contar otra, venga, no con esta, pero que es muy parecida, ¿vale? Que es muy parecida, y que también la he contado en algún sitio. No sé si estamos bien de tiempo, que igual me estoy alargando, Perfecto, puedes contarnos aquí todo. Lo digo porque, mira, esto fue con otro equipo, esto era el Plan Nacional de Tecnificación Deportiva, pues con un equipo nacional, en concreto fue con la generación del 93, o sea, los que quedaron campeones de Europa y del mundo, o sea, los Aleix Gómez, Dani Dusevalles, con esa generación, Swan Ledo, todos estos. Pues nos pasó que estábamos concentrados no sé dónde, y estábamos entrenados preparando el entrenamiento del día siguiente, y nos íbamos ya a las habitaciones, sería pues las 12 o la 1 de la mañana o algo así, y cuando vamos por la residencia o por el hotel, oigo un ruido, o sea, digo, joder, hay ruido en las habitaciones, ¿no? Y ya digo, calla, y nos callamos los entrenadores, y efectivamente había, joder, un murmullo que a medida que nos vamos acercando a las habitaciones de los jugadores no era un murmullo, era unos gritos, por ahí y tal. Y entonces decimos, joder, estos tíos están aquí preparándola. Serían las 12, a las 12 y media, a la 1. Con tan mala suerte que, bueno, llamo a una habitación, abro la puerta y aparece el capitán de aquel equipo, ¿vale? No voy a dar nombres para no... Aparece el capitán de aquel equipo. Y claro, se queda así, y yo digo, ¿pero qué hacéis, tal? Bueno, me pongo a gritar, y digo, todos a las habitaciones, todos a la cama, y mañana hablamos. Y cierro la puerta. ¿Vale? Ya cada uno se va a su habitación y tal. Claro, entonces yo me voy a la habitación y digo, joder, mañana hablamos, ahora la pelota está en mi tejado. Tengo que hacer algo mañana. Es decir, mañana tengo que hacer algo, porque esto, lógicamente, no lo vamos a dejar así. Bueno, bajan a desayunar, claro, todo el mundo allí con una cara de circunstancias tal.
Y lo que hice fue esto, mira, reuní a todo el equipo, también al staff, a los entrenadores, al médico, al fisio, los reuní a todos y les planteé, bueno, pues un poco cuestiones vinculadas. Le hice 2 preguntas. Le dije, ¿cuál es tu sueño en esto del balonmano? Pues cuando empiezan a hablar de sueños de un equipo nacional, pues imagínate, pues ganar un mundial, jugar en Asobal, jugar en el equipo nacional absoluto, tal y cual. Y luego les pregunté, ¿quién es la persona que ha tenido una verdadera influencia en ti para que tú estés aquí? Joder, pues ¿de quién hablan los chavales? Pues hablan de su padre, hablan de su madre, hablan de un entrenador que han tenido en la base que les enseñó tal, es decir, gente muy, muy valiosa para ellos, ¿no? Y entonces les hice una tercera pregunta, dije, ¿qué os diría vuestro sueño y qué os diría esta persona de lo que estábamos haciendo ayer por la noche? Silencio sepulcral, nadie hablaba. Entonces ya pregunté a un jugador con mucho liderazgo en el equipo, le dije, ¿qué te diría a ti? Entonces él dijo, pues un poco el sentimiento del equipo, ¿no? Dice, pues mira, Juan, yo estoy muy avergonzado, estoy arrepentido, yo me voy a encargar de que esto no vuelva a suceder. ¿Vale? Dije, ¿hay alguna cosa más? Vámonos a entrenar. Y nos fuimos a entrenar. Años más tarde, cuando me he encontrado con algún jugador de esta generación, alguno me ha dicho, joder, Juan, fuiste un cabrón. Fuiste un cabrón al hacernos esto. Le digo, joder, ¿y eso? Dice, hubiéramos preferido que nos hubieras castigado. Si nos hubieras castigado a correr o a tal. Y digo, joder, ¿y por qué? ¿Por qué hubieseis preferido eso? Y dice, joder, porque nos hiciste sentir mal y hacernos responsables. Y claro, le pregunté, dije, ¿y eso qué crees que te aportó? Y dice, no, es que eso es de puta madre, pero fuiste un cabrón. No sé si me estoy explicando. Hay veces que los jugadores prefieren no tener la responsabilidad y que la responsabilidad la tengas tú, entonces ellos hacen algo mal. Vale, me pone un castigo, cumplo el castigo y sigo sin tener la responsabilidad. Bueno, entonces hice una cosa muy diferente al caso anterior, ¿no? Y intenté que el jugador asumiera la responsabilidad de lo que él hacía e intenté hacerlo conectándole a algo que para él era importante. Y bueno, y así fue. La verdad es que no tuvimos nunca más ningún caso de ese estilo con el equipo y la verdad es que siempre tuvieron un comportamiento espectacular. Bueno, 2 ejemplos de una cosa y de la otra, ¿no? De algo de lo que no estoy muy orgulloso y de cómo creo que lo gestionaría esa situación ahora, ¿vale? Yendo un poquito al Juan que se forma, vamos a decir, si tuvieses que decirle a la audiencia un libro, una serie, una película, puede ser que les cree valor o simplemente el hecho de que está viendo o que está leyendo el Juan de ahora. Nos vale por los 2 lados. De hecho, nos gustaría, a mí personalmente me gustaría, una, que esté vinculado a lo mejor a lo formativo y otro que sea, como nos comentabas antes, de tallar madera, algo que te apasione y punto, y no tenga nada que ver. Vale, bueno, pues a ver, formativo. Pues ahora estoy leyendo 2 libros de Enrique Sacanel que se titulan ¿Cómo se lo digo? Y El arte de las conversaciones difíciles, creo que es el segundo o algo así. El primero es ¿Cómo se lo digo? Eso seguro, y el segundo creo que es así, El arte de las conversaciones difíciles o esos 2 libros de Enrique Sacanel, ¿vale? Va más a nivel pues más formativo. Y bueno, estoy leyendo también, que no tiene nada que ver con lo formativo, pero es El maestro de esgrima de Reverte, ¿vale? Y luego, en el otro plano que me plantea Guti, pues es más, veo muchos, o sea, más en el ámbito personal y mis hobbies, veo muchos vídeos de cultivo de bonsáis. O sea, mis hijas están todo el día burlándose de mí por ese tema, ¿no? Me gusta mucho. Sigo a todos los influencers del bonsai, pues lo sigo a todos y es que me gusta mucho. Y bueno, pues eso es lo que digo así de series o de cosas de estas, ¿no? Series también hay alguna serie que en el ámbito de... Discúlpame, Juan, si alguien quiere regalarle algo a Juan, creo que está claro por dónde pueden ir los tiros. No, por favor, no, eso no. En el otro, respecto a las series que plantea Fer, la verdad es que, joder, esto de Amazon o de las plataformas es una pasada, porque hay testimonios ahí muy interesantes. Creo que está en Amazon,
no sé cómo se titula, la que siguen a Guardiola durante una temporada, a Mourinho durante una temporada, no sé cuál es el título de la serie exactamente, pero joder, yo mira, cuando vi esas dos series dije, fíjate, vamos a decir dos superentrenadores, o sea, en el top mundial, y cómo para llegar a conseguir el mismo objetivo siguen caminos diametralmente opuestos. O sea, las series esas te permiten verlo un poco los entresijos de cómo gestiona Mourinho el vestuario y cómo lo gestiona Guardiola, y cómo los dos son dos super entrenadores, uno en el City y otro creo que Mourinho era en el Tottenham, y cómo generan dinámicas diferentes, situaciones diferentes, espacios conversacionales para el equipo muy diferentes, y los dos son dos entrenadores top. Creo que es muy interesante para ver un poco que el camino del entrenador no es un camino, o sea, no, joder, yo no tengo que entrenar como este o como el otro, cada uno desarrolla un camino. Y bueno, pues ahora me vinieron a la cabeza esos capítulos creo que están en Amazon Prime o en uno de estos, me parece. Perfecto. ¿Alguna cosa más que quieras recomendar? ¿Algo a nivel de música, alguna afición, algo que la gente creas que tiene que probar? No soy, no sé, a mí me gustan muchas cosas, pero a ver, yo ni soy experto en música, ni... No, recomendación, simplemente algo que te guste a ti, ¿no? Yo, a ver, mi época, pues, en fin, el pop de los 80 a nivel nacional, o en fin, Dire Street, Bruce Springsteen, todos esos son un poco mis referentes musicales y con los que siempre estoy ahí enredando, pero a la gente joven hablarle de estos dinosaurios supongo que les entran los 7 males. ¿Sufres mucho en los autocares con la música? Bueno, cada vez menos porque me llevo los auriculares y entonces voy viendo vídeos de bonsáis o una película o un partido. Ahora con esto online es una maravilla, porque viajas y joder, estás viendo el partido de no sé dónde o estás viendo... Está muy bien. Sí es verdad que... mira, el otro día fuimos a Soria con un microbús que, vamos a decir con cariño, tenía unos cuantos años y no tenía así... Y las jugadoras, no sé por qué, tampoco les dio por cada una aislarse en su móvil y se pusieron a jugar a las cartas. Pero que eso yo creo que es más de nuestra época, de jugar a las cartas, jugar al póker, jugar al mus y tal. Que eso era una muy buena forma de hacer equipo, bueno, en otro contexto, ¿no? Bueno, eso yo creo que se va perdiendo ahora, ¿no? Con los móviles pues cada uno se mete en su aparato y es más complicado. Muy bien, pues yo creo que ha sido una magnífica charla y bueno, creo que ha creado mucho para todo el que la escuche, ¿no? Así que nada, darte las gracias, Juan, creo que ha sido muy provechosa. Y espero que, bueno, pues que sigan los éxitos aquí con el equipo este año y sobre todo esperamos que a todo el mundo le haya gustado. Bueno, pues oye, yo encantado de recibiros aquí en mi casa, muy agradecido también porque os acordéis de mí y bueno, espero que a la audiencia pues no les haya dado mucho el tostón y nada, pues como siempre digo con los entrenadores, seguimos en el camino y nos vemos por los campos, que creo que eso es lo verdaderamente importante. Bueno, pues muchas gracias, Juan, muchas gracias, Fer, y nada, espero que lo hayáis disfrutado.